Buenos días, jóvenes. Nuevamente estamos en nuestra clase de Ciencias Sociales. Queremos desarrollar la capacidad, elaborar explicaciones sobre sucesos históricos. Antes de ver el título de la clase de hoy, que es Economía y Sociedad en el siglo XVIII, queremos pensar o meditar en qué situaciones ocurrirían en esta época que favorecerían la posterior Revolución Francesa. Y bien, vamos a recordar que en el siglo XVII, cuando se va afianzando el absolutismo, había habido una serie de percances, ocurrieron una serie de situaciones, tales como guerras, tales como conflictos en Europa, en ese siglo anterior del que estamos hablando. Pero vamos a ver que en el siglo XVIII ocurre una época de crecimiento, de desarrollo, una bonanza que originaría cambios en el sistema absolutista y en la sociedad estamental. ¿Cuáles son estos cambios? El primero, el crecimiento demográfico. Nosotros sabemos que la palabra demo tiene que ver con la población. Y tal como dice el título, unas mejores cosechas, un cese temporal de las enfermedades gracias a un mejor clima hicieron que aumentara la población. Un desarrollo en la medicina haría que se reduzca la mortalidad notablemente. Otro suceso que ocurriría son las migraciones, tanto de europeos hacia América, tanto de las zonas rurales a las grandes ciudades que ya comenzaban a desarrollarse, gracias al fenómeno que vamos a ver a continuación, que es la primera revolución industrial. La expansión de la economía. La economía mejoraría gracias a nuevas técnicas de cultivo, tales como la rotación en los cultivos, mejores instrumentos agrícolas como arados modernos. Se inventarían las primeras segadoras, gracias a la primera revolución industrial, que darían lugar a mejores cultivos. Se traerían también nuevos productos de América, como maíz, la papa que salvó de la hambruna a los europeos, lo que daría lugar a excedentes, es decir, tal cantidad de cultivo que no solamente alcanzarían para pagar el diezmo a la iglesia, para cumplir con los tributos al rey, sino también para el comercio. Una producción artesanal con mayor demanda, puesto que la población había crecido. Un cambio climático óptimo para la agricultura, que termina con las hambrunas y epidemias. Transformaciones sociales. La burguesía, que es ese grupo social que está dentro del tercer estado, compuesto por empresarios, por comerciantes, por profesionales independientes, que alcanzaron a tener un desarrollo económico, se oponen a la monarquía absoluta. Decían, bueno, ahora tenemos poder económico, tenemos estudios. Nosotros también queremos tener ese poder político que solamente está monopolizado por la nobleza. De repente pensaría, bueno, tantos inútiles que están ahí, tantos ignorantes, que solamente por el hecho de tener sangre azul, así entre comillas, ocupan altos cargos públicos. No es posible, ¿no? Nosotros también queremos esos altos cargos públicos porque nosotros sí estamos capacitados, ¿no? Y no debe ser un impedimento el tener sangre azul. Eso es lo que pensaría este grupo, que es la nobleza. Perdón, la burguesía.
Bueno, estas y también las situaciones de las ideas que dieron a conocer los grandes intelectuales ilustrados como Montesquieu, Voltaire y Rousseau comenzarían a socavar las bases del antiguo régimen. Y un suceso también muy importante que ocurriría en este entonces sería la primera revolución industrial. Este es un tema que vamos a estudiar también el próximo año nuevamente, pero bueno, está presente también en el texto escolar de tercero de secundaria, así que vamos a ir viendo el tema. La revolución industrial, que afectaría tanto en el aspecto social, económico, la forma de pensar de la humanidad. Tiene que ver con la invención, el uso de las primeras máquinas. Imagínense, hoy en día no podemos prescindir de estas. Yo, por ejemplo, no podría realizar mis clases en esta situación si no tuviera una computadora. No podría ni siquiera preparar el desayuno o demoraría mucho más si no tuviera una licuadora a la mano, una olla a presión para hacer mi almuerzo. Imagínense, ahora que no hemos tenido buses, se me hubiera hecho muy difícil ir al colegio, ¿no? Definitivamente vivo tan lejos del colegio que no pude asistir. Miren cómo depende el desarrollo del hombre de las máquinas. Nos hemos hecho muy dependientes de las máquinas. Bien, entonces van a observar un video muy bonito que les he escogido con un youtuber muy simpático que me va a reemplazar y vamos a comenzar a desarrollar este tema completando este cuadro. ¿En qué época y en qué lugar aparece la primera revolución industrial? ¿Qué zonas afectó? ¿Cuáles eran las primeras fuentes de energía? ¿Cuáles eran las primeras fábricas con las industrias más importantes? ¿Y qué medios de transporte se realizarían en esta primera revolución industrial? Y pasamos a hacer las actividades. Del tema expuesto inicialmente, van a hacer un mapa mental sintetizando la información. Posteriormente, después de poner el subtítulo, completan el cuadro de la primera revolución industrial. Y luego respondemos la pregunta, ¿qué características debe tener un proceso para ser considerado revolucionario? Este adjetivo se puede aplicar para la primera revolución industrial. ¿Por qué? Entonces, ustedes buscarán el concepto de revolución industrial y analizarán por qué fue una situación revolucionaria, por qué es una revolución.